Bueno chicos, es tiempo de tomar el toro por los cuernos y hablar de un tema controversial, la muerte y la resurrección de Bartolomeo Barry Allen, y tratar de ver si esto fue la decisión correcta, como quizás sí pasó con Hal Jordan y Parallax y demás, o si de verdad Barry debió haberse quedado muerto, lo cual no es tan descabellado como suena. Así que, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Barry y de Flash de hecho inicia antes de que realmente Barry existiera, décadas antes. El concepto de Flash, de ese superhéroe veloz que puede hacer 1001 proezas gracias a su velocidad, empieza desde los años 30. Con Jake Garrick, el Flash original. El personaje fue considerablemente popular en su momento, aunque como muchos otros desapareció debido a la Gran Depresión, las bajas ventas y demás. Sin embargo, no hay que negarlo, Jake Garrick es un superhéroe importante, siendo pionero en más de un campo, como un poder increíblemente bien desarrollado en vez de varios, pero bueno. El caso del asunto es que a finales de los años 50 y principios de los 90, DC quiso renovar a su plantilla de personajes. El viejo Linterna Verde de Alan Scott se convirtió en Hal Jordan, el primer terrícola en usar un anillo de la Corporación de Linternas Verdes. Bueno, no es que sean el mismo y por eso diga se convirtió, sino que fue la forma de renovar el concepto. Y algo similar pasó con Flash, y Jake Garrick le cedió el manto a Barry Allen, un superhéroe que se adaptaba a los tiempos que estaban corriendo y tenía un traje y apariencia mucho más dinámico. Y Barry Allen, bueno, empezó a levantar las ventas de los cómics después de décadas de estar muertas por los ya mencionados factores económicos, lo cual fue el inicio de la edad de plata de los cómics. Mayormente el boom se dio por los Cuatro Fantásticos, pero fue realmente Barry Allen quien lo inició. Y aquí es donde la historia empieza a volverse compleja. Barry Allen hizo que todos se preguntaran, ok, ¿dónde está Jake Garrick? Y así salió uno de los cómics más importantes de toda la historia, The Flash 123, bueno, The Flash volumen 2 123 para ser más preciso. En ese cómic veíamos cómo la super velocidad de Barry Allen le permitía viajar a dimensiones paralelas a través de su vibración, y así podía conocer al Flash anterior, que aunque viejo, aún era poderoso y seguía siendo un superhéroe. Esto podrá no sonar a mucho, pero estamos hablando de que ahí, en ese momento, es cuando nació el concepto de multiverso en los cómics. Y recuerden, el concepto o el término multiverso existe primero en la ficción y después en la ciencia. Y bueno, esto llevó a más cosas, como un crossover entre personajes de diversas tierras, lo que se dio en La Venganza del Villano Inmortal, donde desde luego el querido Barry Allen fue parte muy importante. Así, Flash ya no solo era un tipo que corría muy rápido, sino que tenía poderes bastante rotos, hay que decirlo, que venían incluidos detrás de ese traje rojo y las botas amarillas. Esto después llevó a la creación de toda una Flash familia, pues a Barry Allen se le unió su sobrino político Wally West, el Kid Flash. Después tuvimos a Bart Allen, que era otro Flash del futuro, de hecho el nieto de Barry Allen, a sus hijos que también venían del futuro, y a toda una considerable galería de Flashes de diversas épocas, dimensiones y demás. Incluso el primer superhéroe veloz en llamarse Quicksilver técnicamente es de DC y actualmente se llama Max Mercury. Esto de la familia de superhéroes no es nuevo, Shazam lo hizo desde los años 30, pero se entiende que a partir de la aparición de Barry Allen, bueno, el concepto de Flash empezó a tener el mismo peso e importancia que Superman o Batman. Así es como durante décadas Barry Allen llevó un legado en sus hombros y de hecho estaba creando el suyo propio, hasta 1985, cuando la crisis en las Tierras Infinitas sucedió.
En esta historia veíamos cómo Barry Allen hacía el máximo sacrificio de un superhéroe, dar su vida por todos. Flash corría más rápido que la luz para cerrar un agujero negro creado por el antimonitor. Sin embargo, al hacerlo, se desintegraba y se convertía en el rayo que se dio sus poderes en primer lugar, creando así una interesante paradoja y una forma de jugar con los viajes en el tiempo, la predestinación y demás. Y de paso, el sacrificio de Barry fue mucho más importante que el de Superman años después. Sí, ya sé que decir eso es polémico, pero bueno, Superman salvó a la Tierra, Barry Allen salvó al multiverso y nadie lo lloró tanto. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner más complicada, y es que tras la muerte de Barry Allen, su sobrino Wally West, el Kid Flash, decidió que ya era hora de dejar el kit y convertirse en Flash. Tomó el relevo sin ningún problema y empezó a forjar su leyenda. Esto es importante porque bueno, eso significa que realmente todos los que empezamos a leer cómics desde aproximadamente 1986 hasta como 2005, bueno, realmente crecimos o conocimos primero en las viñetas a Wally West, además que Wally también fue elegido para la Liga de la Justicia de Bruce Timm. A través de Wally, el concepto de Flash siguió mutando, sin embargo siguió las bases sentadas por su antecesor. Las historias de Wally sin duda fueron importantes y marcaron una generación, como ya dije, pero aparentemente, bueno, DC pensó que Wally nunca había generado tanto hype como lo pudo haber hecho Barry Allen. Esto, por cierto, también lleva a la pregunta de si de verdad los superhéroes van a tener un heredero. Digo, Superman, Batman y Mujer Maravilla al parecer siempre serán Kal-El, Bruce Wayne y Diana Prince. Hal Jordan técnicamente tuvo herederos, pero al final resultó que terminó habiendo un pequeño ejército de linternas verdes en la Tierra, y si bien cada uno tiene su chiste, ha tenido sus momentos, Jon Stewart tiene su fanaticada, Jessica Cruz está haciéndose de la suya y demás, Hal Jordan es el linterna verde y punto. Y aquí entraríamos en un debate, repito, acerca de si de verdad algún día los superhéroes clásicos pueden o deben o van a ceder el manto. Es algo interesante, ya que de hecho también en algún momento en mediados de los 2000 había quienes opinaban que para que los superhéroes mantuvieran el mínimo de coherencia, el mínimo de importancia o de respeto a sus propias cronologías, había dos personajes que no podían regresar de la muerte así como si nada, y eran justamente Barry Allen y Gwen Stacy. El chiste se contó solo, ¿verdad? A lo que quiero llegar es que en algún momento, y con algún momento me refiero mediados de los 2000, cuando Jeff Jones tomó el cargo de Flash, aparentemente pensó, y esto es realmente no pensó, él notó que las ventas estaban bajas y que a pesar de que no salía en la animación y demás, Barry Allen parecía, bueno, no ser olvidado, tal como le había pasado a Hal Jordan. Y bueno, a Barry no había que redimirlo de ningún crimen, tal como los mismos personajes mencionaron en La Noche Más Oscura. Hal Jordan murió como un pecador al punto que su tumba fue profanada, mientras que Barry Allen murió como lo que es todo un héroe. Y bueno, así tuvimos el Flash Rebirth, aclaro, el primer Rebirth, no el como de 2016. Aquí veíamos cómo tras años de estar desaparecido o muerto realmente, Barry Allen emergía del Speed Force siendo seguido por su incansable enemigo y Howard Tom, el Flash Reverso, y sucedía una especie de soft reboot. Barry al fin podía parar en seco a Howard Tom después de años de combate, y bueno, Barry tomó el manto que dejó tanto tiempo atrás como Flash, y ahí es donde de verdad inicia la polémica. Muchos opinan que Wally ya tenía 20 años siendo Flash y eso le daba el derecho a ser el Flash principal.
ya que si tomamos en cuenta cuánto tiempo estuvo Barry Allen vivo, de hecho Wally sale ganando. Además, muchos consideraron que no era necesario traer a Barry Allen, sino que Wally West necesitaba mejores escritores, pero bueno, Geoff Johns, que es un fanático de la época retro, no aceptó este argumento y nos regresó a Barry Allen con Wally en un segundo puesto. Y aquí es donde muchos se preguntarán, ¿Barry debió seguir con vida? Esto se dice porque de hecho ha habido un cambio de paradigma en Flash. Este pasó de ser una especie de versión moderna de Hermes, un personaje que tenía solo el poder de ser demasiado rápido, con una que otra cosita que venía con eso, como hacer vibrar tus moléculas para atravesar objetos. Pasamos a velocistas que son prácticamente dioses, que no necesitan mucho entrenamiento para joder la línea temporal, para provocar efectos mariposas y un muy largo, etcétera. Y a eso del cambio de paradigma, bueno, hay que sumarle más cosas como el universo Flashpoint. Esta fue una línea temporal, no universo propiamente, que surgió a partir de un impulso de idiotez de Barry Allen de intentar viajar al pasado para salvar la vida de su madre sin que le preocuparan las consecuencias. Y básicamente y de alguna manera se puede decir que Barry Allen es el dios de ese mundo, porque hasta cierto punto él lo creó. Y esto me lleva a una gran pregunta: ¿no hubiera sido mejor dejar a Wally West? Debo decir que la pregunta me cuesta responderle, ya que bueno, sí, yo compré cómics desde finales de los 90 y conocí más a Wally. Sin embargo, algo que sí hay que dejar bastante en claro es que, como todo negocio, los cómics se mueven por la aceptación del público y con ello del dinero. Y aunque Wally fue sensacional, la nostalgia por Barry Allen nunca se perdió, tal como no lo hizo con Hal Jordan. Por eso es que lo trajeron para levantar las ventas, y vaya que ha funcionado, ya que Barry hasta el día de hoy sigue vendiendo sus historias. Y hay otras cosas importantes que anotar, como el ya mencionado cambio de paradigma, ya que Barry pasó de ser súper veloz a ser una especie de pequeña carta del triunfo. No tanto eso, una herramienta del guión, ya que cualquier cosa que salga mal, y todos sabemos que siempre algo malir sale, hay que echarle la culpa al velocista y que él lo arregle, porque seguramente él lo rompió. Y no es chiste, más o menos así es como se mueve actualmente un poco el concepto de Flash. Pero creo que, como cualquiera se dará cuenta, el problema no es que regresaran a Barry Allen, porque mal que bien Barry Allen es el Flash que ha movido más público. Es el cambio de paradigma que ha habido con Flash, ya que actualmente toda historia de Flash tiene que involucrar casi el multiverso. Al menos las historias que se esperan vendan mucho tienen que incluir el multiverso, un viaje en el tiempo sospechosamente parecido a Volver al Futuro 2, y eso ha hecho que las historias de Flash se vuelvan repetitivas. No me malentiendan, historias un poco más terrenales con los Rogues y otros villanos aún siguen en pie. Sin embargo, creo que la razón por la cual Barry ya está generando una pequeña comunidad de haters es por el mal uso, porque él ya no puede simplemente ser un superhéroe, sino que le han cargado la mano muchísimo a sus poderes de super velocidad para constantemente estar reiniciando la matriz de los cómics. Y eso es algo que iba a pasar sí o sí en algún momento, ya sea con Barry Allen o con Wally West. El problema actualmente con Flash es cómo lo están usando y no cuál es el relámpago que tenemos frente a nosotros. Pero realmente el regreso de Bartolomeo Bart Allen es de las mejores cosas que DC hizo, ya que fue lo que de verdad revolucionó por segunda ocasión al personaje en una época que estaba muy estancado. Y aunque muchos me vayan a querer funar por esto, creo que llevar a cuestas una serie de televisión
y muchas otras cosas, es algo que hubiera sido muy malo, o no malo, difícil de llevar a cabo con Wally West. Y bueno, tan simple como eso, ningún sucesor de superhéroe ha podido quedarse con el manto. El héroe clásico en este medio es casi inamovible, y ni qué decir, Barry Allen volvió para quedarse, aunque tampoco hubiera sido malo que no volviera. Y bueno, chicos, quiero dar gracias a Andrés Alaina, Gabriel Oscar, Lemus Gonzalo Paredes, Baracom, Luis Guillermo López, Ghost Radio, el Dr. Rich y Alex Zúñiga por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto, chicos, díganme, ¿ustedes creen que fue un acierto matar a Barry, revivirlo, excluir a Wally West? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charles Mustaine, nos vemos en la próxima.